El presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, se vio envuelto en una polémica que tuvo como protagonista a su hija. Sofía Marchena ingresó en la escuela judicial donde se forman jueces y magistrados tras aprobar la oposición, pero abandonó por enfermedad. Sin embargo, tras recuperarse, en lugar de reincorporarse a su formación como jueza, la hija de Marchena fue reasignada a una plaza de fiscal creada solo para ella. Una situación inédita que se dio a propuesta de la entonces directora de la Escuela Judicial, Gemma Espinosa. Espinosa, actualmente candidata a vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, es también la esposa de Pablo Llarena, instructor del caso Procés y magistrado de la Sala Segunda del Supremo que preside Manuel Marchena. ¿Es habitual estas situaciones dentro de la Escuela Judicial? Bueno, es una situación que no tenía precedentes y que jurídicamente es bastante discutible. Si a ello sumamos que la decisión la toma un órgano como el Consejo General del Poder Judicial, con todas las críticas que tiene en su funcionamiento, y que una persona implicada es el propio presidente de una sala del Supremo, me parece que aquello no se gestionó de manera adecuada. Dicen que la Sala 2 del Tribunal Supremo es el objeto de deseo de los partidos. Es la que tiene que juzgar a los políticos aforados y ha sido la encargada de juzgar el Procés. Su presidente, Manuel Marchena, estuvo a punto de abandonar este juicio cuando iba a ser nombrado presidente del Tribunal Supremo. Pero la publicación de un mensaje del senador del PP, Ignacio Cosidó, reconociendo que su nombramiento les daba el control del alto tribunal, hizo que renunciara. ¿Va la trayectoria del juez Marchena de la mano del Partido Popular? Si tiene otra pregunta la formula y si no hace constar su protesta. Que conste la protesta, la situación de indefensión, la vulneración de derechos fundamentales que se está produciendo de forma continuada. Correcto. No voy a formular más preguntas. Correcto, Gracias. mucho mejor. Él es fiscal, pero lo hacen juez. Y entonces pues llega como magistrado y después es nombrado presidente de la Sala Segunda, también por consejos conservadores. Ahora mismo es, digamos, un intocable. Creo que es un hombre que tiene mucho poder y que, por lo tanto, hay muchas cosas que se minimizan o se callan. Es uno de los mejores juristas que yo conozco y eso le permite poner en práctica su propia agenda. ¿Cuál es la agenda de Marchena? Él, en este procedimiento, ha tenido un papel importante y eso es una cuestión que a mí me preocupa porque directamente han interferido en la actividad política tanto en el Estado como en Cataluña y pueden hacerlo en cualquier sitio, ¿no? Que por cierto no sabemos nunca quién lo filtró, pero yo a veces digo que pensemos a quién ha beneficiado. Lo que intenta es contrarrestar algo que para dentro del Partido Popular era muy complicado, porque en el Partido Popular lo de Marchena lo veían. Lo que no veían es que hubiera entrado como vocal el magistrado de Prada, que es el artífice de que la sentencia de Gürtel consiguiera la derrota en una moción de censura de Rajoy, no lo olvidemos. Entonces, para ellos eso era tan inasumible que Cosidó se ve obligado a adornarles hasta qué punto van a tener el control sobre eso para intentar hacer que traguen ese sapo. Claro, yo como suelo decir que no opino sobre una sentencia sin leerla, y en este caso, como no somos capaces de haberla leído nadie porque no existe, pues no voy a opinar sobre la sentencia, pero voy a opinar sobre hechos que tenemos constatados. Es decir, España es un país en el que se sabe cuál es la condena, sabiendo cuál es la ideología, cuál es el resultado de una sentencia, sabiendo cuál es la ideología del juez. Y eso es un hecho que es evidente, que nos dice muy poco de cuál es la justicia en este país. Es decir, yo el 25 de septiembre, cuando salió la relación de cuáles eran los jueces que iban a juzgar al fiscal general del Estado, anticipé cuál era el resultado. Dije que el fiscal general se podía dar por jodido y a todo el mundo, el que quisiera escucharme, le decía que iban a ser un resultado de 5 a favor y 2 en contra. ¿Verdad? Y quiénes eran los 5 que iban a fallar para condenarle y quiénes eran las 2 que iban a absolverle. Pero esto lo replico. Si hay una sentencia o se recurre al Constitucional, me comprometo a deciros cuál va a ser el resultado de lo que dice el Constitucional. Lo firmo. Y voy al notario como Lobato. Y os digo cuál va a ser la sentencia. Porque eso es lo que pasa cuando hay un juicio de tipo político como es este. No digo de un juicio, no digo que sea un juicio político, digo que es un juicio que tiene connotaciones políticas. Y este es un juicio con connotaciones políticas que a ninguno se nos escapa, ¿no? De todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues sabemos lo que va a decir Marchena, pues sabemos lo que va a decir Martínez Arrieta, pues sabemos lo que va a decir Antonio del Moral. Antonio del Moral, que dice que cuando
la divinidad, que cuando la justicia se te aparece es como la divinidad. Antonio del Moral, que es un juez que dice que la conciencia, que la conciencia, dice que la conciencia está por encima de la ley. La conciencia está por encima de la ley. Eso en sus... Podéis, yo es que como no puedo leerme sentencias, me ha dado por la sentencia de ahora, me ha dado por leerme sus conferencias, y sus sentencias anteriores. La de Urdangarín. Y entonces, sí, me he leído bastante. Entonces, lo que vengo a decir, y lo que digo, y es un hecho que ninguno de aquí puede negar, es que los jueces en España dicen o dictan sentencias acorde con la ideología que nosotros le decimos que tiene. Yo lo niego. Conservador. Y sabes que al fiscal le van a condenar los 5 y los otros 2 le van a absolver. Y en el Constitucional pasará lo contrario y así seguimos. Yo no creía que el Tribunal Supremo, a pesar de que a los jueces a los que consultaban todos me decían que el resultado estaba cantado, tan cantado como planteaba ahora Lola, yo no creía que el Tribunal Supremo se fuera a cargar la ficción sobre la que se basa su legitimidad, y es la ficción de su imparcialidad, que hemos cuestionado muchos, pero que en un caso con un foco mediático tan fuerte como este, resultaba muy a las claras que una decisión política y no jurídica podía comprometer pues esa imagen que tiene una parte de la ciudadanía sobre una supuesta imparcialidad del Tribunal Supremo. Yo creo que esto se ha acabado con esta sentencia. A partir de ahora, todos los españoles y las españolas sabemos que cuando el Partido Popular secuestró durante 5 años el Consejo General del Poder Judicial, lo hizo con una motivación muy evidente, y era seguir inyectando jueces en el Tribunal Supremo, jueces que no se jubilan hasta los 72 años, por cierto, es decir, no hay forma de sacarlos de allí ni con agua caliente, y jueces que van ocupando posiciones clave, particularmente en la Sala Segunda. Por hacer una revisión muy rápida de estos 5 jueces, ¿no? Marchena, el que iba a controlar la Sala Segunda por detrás. Arrieta lleva 27 años en el Consejo General, desde que el Consejo General del Poder Judicial, gobernado por Aznar, lo puso ahí. Verdugo, 21 años, desde que también el Consejo General del Poder Judicial, con mayoría de jueces y de letrados impuesta por Aznar, lo puso allí. Y Moral y Lamela, los otros 2 para completar el quinteto, los puso la mayoría del Consejo gobernada por Rajoy. O sea que es un tribunal político a todos los efectos, y se comporta como tal tribunal político en los momentos en los que hay que tomar decisiones que tienen una carga ideológica o una profunda carga de profundidad política, ¿no? Y esto es lo que ha sucedido. La novedad, desde mi punto de vista, es que ahora lo sabe toda la ciudadanía. El mensaje que Ignacio Cosidó envió a los senadores del PP sigue dando que hablar, y eso que ayer decidieron cerrar ese grupo de WhatsApp. Pero hoy, en los pasillos del Congreso, la pregunta giraba en torno a la autoría del mensaje. ¿Fue Cosidó el que lo escribió o lo escribió otra persona y él se limitó a reenviar el WhatsApp? Algunas miradas apuntan a Rafael Catalá por ser quien negociaba con el PSOE la renovación del Poder Judicial. ¿Autor del mensaje? Absoluto, en absoluto. ¿Lo niega tajantemente? Ya lo he negado, ¿no? Sí, claro. Y el capítulo de agradecimientos pues estaría incompleto si no me refiriera, claro es, a mi amigo Rafa Catalá. Yo sé que Rafa manda mucho, pero yo lo conocí cuando mandaba muchísimo. Entonces era secretario de Estado de Justicia, y yo no sé si lo que compartíamos era parcela funcional, andamio, no sé lo que compartíamos, pero juntos tuvimos que poner en común, de la época en la que yo estaba en la jefatura de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, muchos proyectos, algunos incluso de reforma legislativa de gran alcance, por lo menos promoverlos o impulsarlos, y otros de gestión en el ámbito de la Administración de Justicia. Es mi amigo, y a él quiero agradecerle también las cariñosas palabras de presentación. Ernesto, esta condena al fiscal general, ojo, el caso parte de que la prensa publica el asunto del fraude a Hacienda de la pareja de Ayuso, que sigue su proceso, por ahora es presunto. ¿Crees que esto da elementos a la pareja de Ayuso para intentar anular las causas que tiene abiertas, entre otras la del fraude fiscal? ¿Se va a intentar agarrar a esto? Bueno, la estrategia de la defensa es utilizar, por eso les interesaba que el juicio al fiscal general fuera antes que el juicio a González Amador, que será en el primer trimestre del 2026, por los 2 delitos fiscales, falsedad, grupo criminal y falsedad contable. Quería que fuera el caso, se liquidara prácticamente en 2025, porque van a utilizar esta sentencia para pedir la nulidad del caso
cuando se celebre el juicio, al comienzo del juicio, en las cuestiones previas, pedirían la nulidad porque explicarán que una sentencia de carácter tan fuerte y contundente contra un fiscal general del Estado, inédita en nuestra historia judicial, ya no solo en nuestra historia judicial democrática, evidentemente vinculada a la difusión de ese correo, que ahora ya será sentencia, en ese momento pedirán la nulidad. Y si no pedirán la nulidad, y si no consiguen la nulidad, evidentemente jugarán y apostarán a salir inocentes de los delitos de los que se les acusa. Pero es clarísimo que esa fue la estrategia de la defensa y por eso querían que se celebrase cuanto antes este juicio. Lo han conseguido. La sentencia tiene 2 votos particulares que son muy importantes, muy importantes. Si en el momento que quieras te lo explico, porque no son 2 votos particulares cualquiera. La ponente ha sido Susana Polo, ha propuesto la absolución. La absolución, como ha estado en minoría, ha tenido que ceder la sentencia y en lugar de tomar la magistrada que estaba apuntada, que es la magistrada que ha entrado más tarde en el Supremo, que en este caso era Carmen Lamela, el presidente tiene la facultad, el presidente del tribunal, Martínez Arrieta, tiene la facultad de decir quién hace la ponencia y ha sido incluso sorprendente porque la ha asumido él mismo, como diciendo, esto no es solamente el legado de Marchena, de la presidencia de la Sala Segunda de Marchena, sino también es mi legado, que vence su legado, su mandato vence en abril del 2027. Ahora mismo, para quien se plantee, por ejemplo, el hecho de decir, pero si esto no había partido por el caso del fraude de Hacienda presunto de la pareja de Ayuso, ¿pero cómo condenan al fiscal general? Yo creo que la gente tiene que entender es que es una sentencia de naturaleza política. Si hay una sentencia política es esta. Es una sentencia que con los mismos argumentos, que los conoceremos porque solo sabemos el fallo, pero sabemos el material probatorio que ha habido. Ha sido difundido, más que difundido a lo largo de meses y en el juicio oral que duró 10 días. Con esos mismos argumentos se podía haber decretado la absolución, que es lo que planteaba Susana Polo. Susana Polo incluso tomaba los argumentos del voto particular de Andrés Palomo, que dijo que no había que seguir con este procedimiento y que presentó un voto particular demoledor contra el auto de procesamiento del juez Hurtado. He escuchado por ahí que dicen que el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, ha decidido esto porque lo ha decidido muy rápido. Te digo, Jesús, que el día sábado yo ya tenía un anuncio de que estaba decidido que iban a condenarle. No quise usar la información porque nunca sabes lo que puede pasar. Hay muchos acontecimientos que interfieren. Es decir, el día viernes llegaron prácticamente a la decisión. Un día después que terminó el juicio oral y se declaró visto para sentencia. Las sentencias estaban hechas. La de Susana Polo por la absolución y la impulsada por Manuel Marchena, que es el autor intelectual de toda esta milonga, y de su música, de su partitura y de su contenido lírico, estaba absolutamente ya hecho. Por eso lo han anunciado hoy, como dicen algunos próximos a la derecha, para conmemorar el nacimiento de la democracia. Hay quien también está diciendo justo lo contrario, que es para conmemorar el 20N. La derecha judicial y mediática la utiliza la fecha cuando no hay sentencia, lo único que tenemos es un fallo. La han adelantado, tampoco era necesario adelantarlo, porque si prácticamente tienen la sentencia hecha, te esperas unos días, pero tiene también un contenido simbólico. La derecha ha querido conmemorar el nacimiento de la democracia quitándose de encima al fiscal general del Estado. Hay que decir una cosa que es fundamental. Permíteme el matiz. Yo repito, para mucha gente 20N y también es la muerte del dictador, que es también una fecha que celebra determinado sector de la población, pues por ejemplo hoy, que luego lo vamos a contar, hasta organizando misas para recordar a Franco. Pero bueno, cada uno lo interprete como considere. Dicho esto, ¿algo querías añadir, Ernesto, sobre el fiscal general? No, yo quería decir que quería contaros que también esto está en las anécdotas, ¿no? Y las anécdotas, los entresijos. La magistrada Susana Polo era la ponente de esta sentencia. Es una magistrada adscrita al sector progresista. Pero esta magistrada también fue la ponente el 15 de octubre del año pasado, cuando se decidió por la sala de admisión que presidía Manuel Marchena, admitir la petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de imputar al magistrado, al fiscal general del Estado. Susana Polo no estaba de acuerdo. Y en una conversación que yo he recibido de 4 fuentes distintas y que la he ido publicando a lo largo de los últimos
meses, Susana Polo confió que a sus amigos y gente de la, digamos, de las juezas y jueces para la democracia, que es una asociación progresista, que Marchena la había persuadido de que la nota informativa, como ella finalmente decía, no tenía contenido delictivo, pero que como había habido una filtración, lo que había que hacer era, digamos, hacer una investigación que, como sabíamos, no quedan nunca en nada. Todas las investigaciones sobre filtraciones en el Supremo siempre han sido un callejón sin salida, nunca se sabe quién ha filtrado, y entonces que harían unas diligencias y que eso se cerraría, y se archivaría y sería simplemente una advertencia. Esta persuasión de Marchena, que es muy hábil persuadiendo, la llevó en este caso a decir por aquí no paso, y después de estar en el juicio, tomando notas y viendo digamos, a todas las declaraciones, los testigos, a la UCO, llegó a la conclusión de que había que absolver. Y dijo, esta vez Marchena no me la juegas. Pero sin embargo Marchena ha conseguido una mayoría y conseguido sobre todo, y lo fundamental, la posición del presidente de la Sala Segunda ahora, el señor Andrés Martínez Arrieta, que pasaba por ser centrista y moderado. Cuento estas cosas porque son elementos muy importantes de las posiciones de cada bando. Va a haber 2 votos particulares, la magistrada Ana Ferrer va a hacer otro voto particular, quizás el voto de la ponente que declinó la ponencia, Susana Polo y Ana Ferrer, sea un voto conjunto, pero yo creo que lo que vamos a ver es que con los mismos argumentos que van a condenar, porque no conocemos la sentencia, pero más o menos conocemos el desarrollo del juicio, con los mismos argumentos se podía haber declarado a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, inocente. Y hay una cosa que es fundamental también, te digo, sobre Martínez Arrieta. Cuando el periodista José Precedo, quizás, digamos ya en un ambiente muy emocional, explicó que él sabía quién era quien había filtrado y que no era Álvaro García Ortiz, Martínez Arrieta saltó como un resorte y le dijo, no nos amenace, no nos amenace. Ahora, retrospectivamente, lo que vemos es que la posición de Martínez Arrieta, en efecto, era muy clara a favor de condenar y por eso saltó ante Precedo.